Amigos, damos comienzo a la segunda hora de nuestro programa de Hay que Decirlo con su anfitrión Jorge Inseni en la mañana de hoy o en la noche de hoy se está viendo la repetición. Un saludo a todos los que nos acompañan a través de Liberty, Canal 27, Claro TV, Canal 26, Tiga TV en nuestro Canal 8 con todos los puntos cubriendo a la isla completa. A los amigos que están con su teléfono inteligente en Facebook, que también ahí estamos en vivo, también en el Internet en su teléfono. Y a los que nos acompañan en el Internet a través de Puerto Rico y el mundo entero, un saludo bien cariñoso de parte de todos nosotros, desde aquí de nuestros estudios de Tiba TV en San Juan de Puerto Rico. Hoy tenemos nuestro panel legal, estamos discutiendo temas relacionados con las leyes, con nuestra sociedad, con absolutamente todo, menos temas de salud, que los vamos a discutir mañana con nuestro panel de salud. Me acompañan en la mañana de hoy, o el día de hoy, el licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos nuevamente, licenciado. Para servirte a ti y al público televidente. Muchas gracias, licenciado. Saludos al licenciado Ángel Camacho. Saludos a todos, muy buenos días nuevamente en esta segunda hora. Antes de irnos a la pausa de la hora, estábamos discutiendo que el licenciado Carlos Pérez Sierra trajo el tema de la situación que surgió en Puerto Rico en el día de ayer, de unos arrestos por unos supuestos y alegados. Supuestos y alegados. Malversación de fondos, y no estoy poniendo en tela de juicio lo que hizo la parte federal en las acusaciones y los arrestos, pero también tenemos que entender que a los acusados, en este caso, pues le pertenece el derecho a probar su inocencia, y nosotros tendemos... Es al revés, perdonando, disculpa que intervenga en eso. El Estado tiene que probar la culpabilidad, no ellos probar su inocencia. El Estado les tiene que probar la culpabilidad más allá de dudas razonables. Y nosotros somos muy dados a convertirnos en fiscales, jueces, jurados y rápido pues sentenciar a las personas. Y yo le pido que tengan mucha prudencia con eso, porque no hay ningún sistema perfecto. Ya lo dijo al principio del programa el licenciado Carlos Pérez, no existe ningún sistema perfecto. Y pueden haber fallas legales, en detalles, etcétera, etcétera, en alguna acusación, que no estoy diciendo que sea este caso, pero sí estoy diciendo este caso, de que no podemos crucificar a todos estos acusados hasta que no tengan su día en el tribunal y allí se demuestre toda la prueba y ellos tengan la oportunidad de refutar la misma o presentarla de ellos. Yo lo que pido es un poco de prudencia con ellos, pero sobre todo con la familia de cada uno de ellos. No son seres que están solos en esta tierra. Tienen familia, padre, madre, esposo, esposa, hijos, sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo, que le duele la situación. Cometiste la imprudencia, puedes estar seguro que vas a pagar por ella. Vas a pagar por ella. Y es hora de que eso sea así, sin contemplación ninguna. En eso estamos de acuerdo. Pero vamos a tener esa prudencia en lo que los procesos van por su camino, que eso comenzó y eso llegará hasta el final en su día. Dígame, licenciado. Bueno, continuando con la reflexión que estábamos haciendo en la hora anterior, como tú bien señalas sobre esta noticia, pues, estábamos mencionando que el Departamento de Educación es un reincidente en términos de que estén envueltos propuestas que tienen que ver con el Departamento de Educación. Creo que es la primera vez que ocurre en cuanto al Departamento de Recreación y Deportes, pero no en cuanto al Departamento de Educación. Y debe haber una reflexión política de por qué pasa con esa frecuencia en un departamento como el Departamento de Educación. Y si es que es muy grande o si es que es manejable, pues vamos a picarlo en cantitos, tan simple y sencillo como eso. O sea, si es que es muy grande y como grande no permite la supervisión para que estas cosas pasen, pues mira, vamos a picarlo en cantitos. Tendremos más beneficios. A lo mejor las intenciones de corrupción de estas personas se hubiesen visto frustradas si hubiese habido una mejor supervisión y entonces la situación, suponiendo que los hechos sean como se están reportando, pues entonces la situación sería menos grave. No como delito menos grave, sería menos complicada para ellos,
sería menos complicada para nuestros niños porque dispondrían de los recursos y entonces hay una mejor imagen, hay más sanidad mental para nuestro pueblo que día a día pues salen a trabajar y dicen, ¿y cómo ocurren estas cosas? ¿Sí? Fíjate, el Nuevo Día publicó, el Nuevo Día no, en este caso es el Vocero, disculpen, el Vocero, latente la corrupción pública, entre uno de los muchos artículos que ellos proponen, esa es la portada y la página 4, pues hay un titular que dice latente la corrupción pública. Y entonces, interesante porque dice, la información sobre este fenómeno administrativo es escasa, pese a que en Puerto Rico continúan surgiendo más casos. Óyeme, ¿por qué es escasa la información si sigue habiendo más casos? Pues mira, tenemos que meterle mano a eso. Observa la primera oración. La periodista nos ofrece aquí una definición de la Comisión de Derechos Civiles. Un informe que emitió la Comisión de Derechos Civiles sobre la corrupción y los derechos humanos define el término como, y cito, si me ponen el titular ahí, como una violación de valores positivos, éticos y morales, de manifestaciones intencionalmente ilegales, fraudulentas y dolosas. Voy a repetir esa definición. La Comisión de Derechos Civiles menciona sobre la corrupción y los derechos humanos, los define como el término como una violación de valores positivos, éticos y morales, de manifestaciones intencionalmente ilegales, fraudulentas y dolosas. Si se trata de una violación de valores positivos, éticos y morales, ¿qué pasa en el departamento si es que ahora hay una trayectoria de que allí lo que se quiere es imponerle valores morales o inmorales, dependiendo de cómo tú lo veas, a las personas y a los padres que componen el sistema? Levanta una bandera de moral allí y eso es un hazme reír. Tú sabes, entonces te imponen, y tú viste una serie de cartas circulares que pasó en ese departamento el cuatrienio pasado, que si un niño se podía vestir de mujer si se sentía de mujer, una cosa ridícula, una cosa que va contra eso mismo que hay aquí, violación de valores positivos, éticos y morales. Porque puede ser que alguien tenga ese valor moral. Oye, si alguien lo tiene, pues hay otros que también tienen la moral a cambio, pero no, lo que estamos es legislando a la trágala para imponer unas ideas que entonces les podrá sonar muy linda a algunas personas, a otros nos va a sonar que son valores negativos, antiéticos e inmorales. Y fíjate cómo la definición tiene que recurrir una definición que no es eclesiástica, no es de ninguna religión, que la define de esa manera, supuestamente neutral, y tiene que entrar a consideraciones éticas y morales. Bueno, si es un departamento que no está abierto a eso, o sea, sino que allí se impone la moral a la trágala con cartas circulares de esa naturaleza, perspectiva de género y esas cosas, para imponerle a la sociedad un nuevo set de valores. Ahí tiene los ejemplos de cómo esos valores tradicionales y elementales se pueden perder. Y es precisamente en ese departamento donde están habiendo este tipo de situaciones de corrupción. Pero entonces, ¿dónde están las líneas que supervisan eso? Es irónico, ¿verdad? Le deben dar más énfasis a la ética, a los valores morales, a los valores profesionales. Lo que pasa es que la teoría práctica, todo lo que Carlos está diciendo es, la moral empieza por la casa. Tú sabes, cuando tú vas a exponer cuando por política pública existe el beneficio de, por ejemplo, de estas agencias, de establecer políticas que sean ya de moral, de educación, pues, valga la redundancia, estamos hablando de educación. O sea, estamos viendo que la moral empieza por la casa. Uh-huh. O sea, la educación empieza por los funcionarios que están dirigiendo este tipo de instituciones, porque las protecciones a derechos están, pero en cierta manera hablan de la protección de la moral, de toda esta protección que existe a la diversidad.
y no estoy hablando de diversidad de género, la diversidad en general, sea de clases sociales, lo que sea. Entonces, parece irónico, parece hasta un poco preocupante que cuando va una persona de educación especial a exigirle un derecho en un procedimiento administrativo, no se protege esa diversidad, o si buscan la manera de protegerla es porque no tienen los recursos para proveerle el servicio que tienen que dar. Mira, entonces ¿cuán interesante es de qué nos vale entonces nosotros llevar causa? Que al final de cuentas el mismo departamento no tiene ni los remedios. ¿Por qué? Porque ha pasado otra gente que han desprovisto al departamento de esos remedios y es una realidad. Entonces cada gobierno que entra a operar con menos y menos, tú sabes. Entonces todavía exigen más y más y más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hablamos desde la legislatura. ¿Cuál es la protección de la política pública que se desarrolla? Porque aquí no estamos hablando de política partidista. Estamos hablando de policy, que en español es política pública. Claro. Política pública es, y para que el público pueda entender el concepto de política pública, es todo lo que se diseña y se genera en la legislatura, que el gobernador termina firmando. Porque la política pública son esas leyes que van a decir cómo va a funcionar ese tipo de organismo. Entonces, tú no tienes una estructura, entonces tienen unos beneficios que vienen de Estados Unidos, vamos a hablar los federales, que ni tan siquiera los protegen, recursos que pudieran explotar. ¿Por qué? Porque siempre que llegamos a un procedimiento nos estamos beneficiando, y no estoy hablando aquí de partidos. Estamos hablando de todos en general. Sí, claro. Que han dejado el país con menos y menos y menos. Sí, entonces, a mí me parece un poco desacertado que todavía se critique la función de la Junta, porque la función de la Junta, aún así, tiene me tengo mis reservas respecto a eso, por lo mismo, porque es menos y entonces vamos quitando menos y menos. ¿Cuántas cosas se pudieran dilucidar en Puerto Rico, en el centro de convenciones, o en algún edificio público de aquí, de tantos los que tiene el gobierno de Puerto Rico, ¿por qué tiene que ser en Nueva York? O sea, yo tengo muchas interrogantes, porque es abusivo. Entonces nosotros que somos los que estamos trabajando, porque nosotros estamos llevando la interpretación de la política pública a través de los tribunales, a través de los ejercicios administrativos como es educación. Entonces nosotros no tenemos ni tan siquiera los recursos, ni le podemos garantizar al cliente un remedio. ¿Cuántos clientes yo no tengo en Hacienda que han hecho embargos ilegales ahora mismo? Que yo he ido estos días recientemente a trabajar con embargos ilegales de Hacienda, porque la agencia durante 3 años no hizo una determinación administrativa ni emitió resolución, pero hizo un embargo y le embargó las cuentas a X personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Le embargaron injustamente, existiendo una violación de derechos al debido proceso de ley. Al debido proceso de ley contra los bienes y la propiedad de esas personas, que ni tan siquiera le dieron el recurso de ser escuchados. Le dieron una vista, no hay determinación, pero fui y le quité de la cuenta, que lo que tenía eran 1,500 pesos en esa cuenta, y se los quité. Entonces, cuando levanto el embargo, que se dan cuenta que en efecto no hay embargo justificado porque no hay una determinación de la agencia, un caso que incluso fue al apelativo, que fue incluso a nivel de tribunal de instancia, y que el tribunal ha estado pendiente. Entonces van y vienen y le dicen a la persona que vamos a ver cómo te resuelves, porque es bien difícil que Hacienda te devuelva el dinero. O sea, estoy poniendo de ejemplo esta situación que recientemente he vivido, porque el Estado tiene que proteger al ciudadano. La política pública es garantizar. Hacienda tiene una función, por ejemplo, educación tiene otra función, pero al final de cuentas la política pública, cuando tú vas a la esencia de la política pública, a pesar de todas las enmiendas absurdas que han ocurrido en un sinnúmero de haciendas, de agencias, no hay ninguna protección de lo que era inicialmente la política pública de cada una de esas agencias. Mira lo que dice el compañero Efrén Rivera Ramos, el catedrático de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Dice, citado en la misma noticia, en el próximo párrafo, dice: describió el problema de la corrupción como uno bastante extendido en Puerto Rico. O sea, tengo que vivir con eso. En Puerto Rico, bienvenidos a Puerto Rico, cuna de la corrupción, donde la corrupción es bastante extendido.
y citándolo, a él dice que una circunstancia que lo hace posible es el afán desmedido de lucro de muchas personas que van al gobierno a buscar beneficio propio. Bueno, lo sabemos. Otra explicación es una cultura política o general en la que sacar el máximo provecho posible sin importar los medios parece ser un principio o una motivación muy extendida en nuestra sociedad. Oye, pero cuando tú contratas a alguien que va con lucro desmedido, tú le dices, mira, yo te quiero contratar, pues yo me quiero ganar 100,000 pesos. Y dice, no, pero es que la plaza que yo tengo no paga 100,000 pesos, lo que paga son $30,000. Y fíjate que tú puedes controlar el deseo desmedido, yo me quiero ganar esto, pero la plaza lo que paga es esto. Uh-huh. Pues asimismo, tienen que haber unas estructuras de supervisión. El inversionismo político puede ser un factor que genere casos de corrupción. Esta inversión a través de los partidos políticos ocurren cuando las personas o empresas favorecen partidos y candidatos a cambio de favores. Esto es todo, pero esto es más de lo mismo. Sí, pero esto es más de lo mismo porque lo vemos todos los años. Mira, licenciado, tengo que irme a la pausa, pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que al día de hoy, aquí que estamos hablando en vivo en este momento, hayan posiblemente, no estoy diciendo de facto, ¿no?, pero posiblemente personas que estén envueltas en esquemas similares a este, como lo estamos viendo ahí en educación, lo hemos visto en Hacienda, lo hemos visto en el Fondo de Seguro de Estado, y no estoy culpando a esas agencias, lo hemos visto en la Autoridad de Energía Eléctrica y así pues las 140 agencias que hay, tal vez podríamos mencionar muchas más de ellas, que continúen haciendo esto cuando hoy, mañana o pasado vas a ser primera plana de un periódico de la isla. ¿Ok? No te quepa la menor duda. Vas a ser primera plana. Mira los esfuerzos que actualmente en la isla no existe un registro de personas convictas por corrupción disponible según una ley que obliga al Departamento de Justicia a establecerlo. No existe el registro de personas convictas. Pero claro, tampoco queremos que lleguen a la convicción porque es que nos cuesta dinero políticamente. O sea, tenemos que diseñar un sistema para evitar ese tipo de corrupción. Licenciado, tenemos que trabajar en el hogar. Tenemos que trabajar en el hogar con nuestros jóvenes, que son los que van a estar mañana, para que eso no suceda. La ética, los principios, la moral. El Estado le tiene terror a los padres que educan a los hijos en el hogar. El Estado lo componemos nosotros. Si logramos tener a nuestros jóvenes de esa manera y somos padres responsables, ese va a ser nuestro próximo Estado, un Estado responsable. Mira, después de la pausa yo quiero hablar un poco, porque yo tuve la oportunidad de participar de un informe que hizo la Comisión de Derechos Civiles cuando yo estaba trabajando con uno de los exsecretarios que estaban a cargo de eso. Sobre el tema va a hacer después que vaya esta pausa, que Jay me va a regañar, nuestra directora. Proceda.